En Segunda de San Juan, en el capítulo número 1, versículo 7, se dice que muchos engañadores han salido por el mundo negando que Jesucristo ha venido en carne. Así como existen esta clase de engañadores, igualmente existen engañadores que hacen decir a la palabra de Dios algo distinto que no se encuentra en la escritura o dentro de los márgenes de los términos bíblicos, en este caso de los escritos veterotestamentarios. Debieron haber escuchado que nuestros creadores son seres alienígenas o seres reptilianos, como esa postura que habla de los Anunnaki, que mucho o poco se difundió esta postura de los Anunnaki y que ellos serían nuestros creadores. En el libro del Génesis, en el capítulo número 1, el versículo 1, se lee: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algo que nos dicen ellos es que en el versículo 1 aparece el término Elohim en el hebreo. Elohim, traducido literalmente, significa dioses. Así ellos traducen o entienden el versículo 1 del capítulo 1 del libro del Génesis de la siguiente manera: en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Dicen, he ahí la evidencia de que en la Biblia igualmente se está mostrando en el hebreo de que hay varios dioses y esos dioses son nuestros creadores. ¿Hasta qué punto esto será cierto o no será cierto? Como cristianos tenemos que estar preparados para expresar lo que la palabra del Señor dice. Evidentemente, en ciertos casos, como en estos, tenemos que recurrir a un diccionario de hebreo español, los que hablamos español, para constatar si esto es verdad o no es verdad. Y aparte también tenemos que considerar las 2750 veces aproximadamente que se menciona el término Elohim en el Antiguo Testamento. Pero ustedes se deben preguntar, ¿por qué en mi versión bíblica no aparece Elohim, sino dice Dios? Y no dice dioses como la traducción literal tendría que decir. Tranquilamente hay una Biblia que es la Biblia textual, en el que pueden encontrar el término ahí en el Génesis capítulo 1, versículo 1, en el cual aparece Elohim. Y en todas las veces que aparece Elohim, Elohim lo traduce con ese nombre, Elohim, Elohim. Tengamos presente de que en este versículo 1 del libro del Génesis, yo cuando una vez fui a un seminario de Alfa y Omega acá en la ciudad de La Paz, Bolivia, pues trajeron a colación dentro de su postura de el- la cuestión alienígena, de que ellos fueron los que nos crearon, diciendo que en el capítulo 1, versículo 1 dice los dioses, y esos dioses son los seres extraterrestres que nos crearon a cada uno de nosotros, y no solamente nosotros, sino crearon nuestro planeta Tierra, o sino que vinieron acá ellos de otro lugar. E igualmente utilizan otros versículos bíblicos que no solamente es ese. Cuando existe y se habla en plural, hagamos al hombre, ellos están diciendo que son varios creadores que nos hicieron a nosotros. Hoy vamos a ver este término Elohim desde un punto de vista bíblico y no desde un punto de vista que no tiene un marco teórico, sino que mezcla toda una serie de fuentes, más
el cristiano tiene que remitirse al texto bíblico, tiene que estar circunscrito a la palabra de Dios, en este caso al Antiguo Testamento, donde aparece este término Elohim. Comencemos diciendo que el término Elohim sí se aplica a algunos seres humanos, se aplica a ángeles, se aplica a ídolos o dioses y se aplica a Yahvé. Con este panorama de los significados a los cuales la palabra Elohim aplicado a cuatro grupos, como ya hemos mencionado, a Yahvé, a dioses falsos o ídolos, a algunos seres humanos y a al- algunos ángeles, bueno, a los ángeles. Les voy a leer un comentario que por ahí hicieron, porque también de este versículo, desde ese término, Elohim, muchos aseveran de que somos dioses, y muchos dicen dioses en evolución, y toman la Biblia para afirmar tal cosa. Ahora, están tomando la Biblia, y la Biblia, tengamos presente, si esto lo aprueba o no lo aprueba. Cualquier persona que ha leído la Biblia puede ver si esto se aplica o no. Muchas veces ellos, por ejemplo, nos dicen que tú eres Dios, yo soy Dios, Jesucristo era un Dios, uno más de entre tantos dioses que fue Jesucristo, así como fue otro Dios Moisés, otro Dios fue Elías y otros Dios fueron otros y todos descendemos una alcurnia divina y por tanto nosotros, bueno, sí somos, bueno, somos dioses, dicen ellos. Les voy a leer un comentario que me llegó hace mucho tiempo atrás y se los voy a leer la última parte para que podamos, es uno de los comentarios que hizo dentro de este canal de una persona. Y acá dice en la última parte, y por la misma manera, estos seres están dentro de todos los lenguajes y son invocados de manera subconsciente, hablando de los dioses o de los Elohim. Y las religiones, así como el evolucionismo, han llevado a negar nuestra divinidad. Es decir, la corriente evolucionista ha negado nuestra divinidad, entonces, de los seres humanos. Y acá hay dos mentiras que en el anterior video hemos visto acerca de la teoría de la evolución un poco. Y en ese caso hay otra mentira, que todos seríamos dioses. Tú serías Dios, yo sería Dios. Al menos dioses en proceso de una evolución cósmica. Para esto agarran la Biblia donde dice un término Elohim y se aplica a seres humanos, dicen ellos, y evidentemente está en Salmo capítulo 82, versículo 1. Leamos: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ah, Yahvé está en medio de los dioses. ¿Y quiénes son esos dioses a los cuales se está aplicando? Es aquí a seres humanos. Leamos el siguiente versículo bíblico donde se lee: ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Entonces Dios está hablando a seres humanos y le está diciendo, Dios está en medio de la reunión de los dioses. Y con mucho atrevimiento, las personas que desconocen la palabra de Dios, no todas, pero estos que creen en estos seres alienígenas, estos engañadores, vienen a decir de que ahí tenemos una prueba
de que en la misma Biblia nos está diciendo que nosotros somos dioses, porque el término Elohim, el término dioses, se está aplicando a seres humanos. Y de la misma razón, por la misma razón, ellos mismos citan que el mismo Señor Jesucristo se consideró un Dios y consideró a otras personas que eran dioses. En Juan capítulo 10, versículo 34. San Juan, capítulo 10, versículo 34. Les voy a pedir que puedan ir a subirlo, ustedes pueden constatar, o si no, mientras lo que estén haciendo pueden estar escuchando. En Juan capítulo 10, en el versículo 34, eh, eh, toman este pasaje bíblico igualmente. En 10, San Juan capítulo 10, versículo 34. Hablando Jesús, luego de que le habían dicho que te haces tú Dios al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le respondió. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses son. Yo dije, dioses sois. Ahí está donde el Señor Jesucristo, él estaba diciendo a seres humanos que eran dioses. Ya tenemos dos pasajes bíblicos en los que se está aplicando a seres humanos el término Elohim. Y podemos ir viendo otros pasajes bíblicos más, pero en este caso en el Nuevo Testamento está hablando de dioses en el sentido del griego, más en el Antiguo Testamento cuando hemos leído en el versículo 82 está hablando de Elohim. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dijo que ustedes son dioses y ¿cómo podremos responder a esto como cristianos, como creyentes en la palabra de Dios? A veces se nos complica y podemos pensar en este momento, ¿cómo? A ver, puedes leer en tu Biblia, donde quieras, puedes leer y te va a salir eso. Ustedes son dioses, sois dioses. El tema parece un poco medio, bueno, es desconocido para muchos. De todas maneras, la respuesta es sencilla. Hay que leer el versículo bíblico a quienes se está dirigiendo el salmista en el Salmo 82, en el versículo 1, cuando dijo, en la reunión de los dioses está Yahvé, en medio de los dioses juzga. Evidentemente sí se está aplicando a seres humanos, pero no a la generalidad de todos los seres humanos, sino a un grupo de personas. Este grupo de personas eran jueces en Israel, por esa razón dice, ¿hasta cuándo van a juzgar injustamente y van a aceptar a las personas de los impíos? Está hablando a los jueces, y miren, todavía sigue hablando a los jueces de Israel. Libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Los jueces, a semejanza del juez supremo que es Yahvé, ellos estaban representando aquí en la tierra a Dios y puestos como jueces para que puedan administrar justicia. Y por esa razón se los denominó Elohim. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con las personas cuando hemos leído en San Juan capítulo 10 versículo 34 y les estaba respondiendo a un grupo de judíos que le habían dicho que tú dices blasfemias porque te haces Dios a ti mismo. Y el Señor les dijo, está en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Y si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Y a quiénes les vino la palabra de Dios? No a todos los judíos, así de manera eh, directamente revelado, sino a ciertas personas. Y estas personas administraban justicia en el Antiguo Testamento porque estaban en representación de Yahvé.
En este caso, tanto mayor derecho tiene nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios en haberse llamado Dios. Eso les estaba explicando nuestro Señor Jesucristo, pero no le estaba diciendo que todos los seres humanos son dioses. No estaba hablando de eso. Entonces, cuando estamos leyendo así la Biblia de manera sencilla y fácil de entender, sin estar haciendo malabares para que hacerle decir a la Biblia algo que no dijo, es cuando comprendemos la escritura. Entonces, aquí estamos viendo que cuando el término dioses se aplica a la humanidad, no se lo hace a todas, sino a un cierto grupo de personas que eran los jueces en Israel, que a semejanza del juez supremo, ellos estando aquí en la tierra administraban justicia. Y podemos dar muchos más ejemplos de aplicado a seres humanos. Igualmente se va a referir a personas que administran justicia en el Antiguo Testamento. ¿No? Obviamente que aquí está circunscrito al pueblo de Israel. Entonces tampoco vamos a decir que los jueces ahí en los tribunales, ahí también se los llame dioses, no. Pero a los jueces de Israel así se los había dado este término y aplicado en la Biblia, el término Elohim, a los jueces, no a todos. Entonces, por tanto, aquí no es que todos somos seres, que todos somos dioses, no, eso es un engaño que viene de las tinieblas, un engaño en el que así le engañó a Eva en el huerto del Edén la serpiente. Ahí pueden ver muchos de los Anunnaki. Ahí tenemos el primer reptiliano, ¿no? La serpiente que está ahí. Bueno, podemos decir que ese tema de los Anunnaki viene de las fuentes del mismo lado del mal. No es el tema en el asunto tratar el tema, pero así muchos entienden, ¿no? Por ahora los que han leído los Anunnaki un poquito, sí, yo sé que deben estar comprendiendo un poco mejor, pero nosotros no estamos circunscribiendo a la escritura, no estamos mezclando todo tipo de fuentes para hacer decir al autor de la Biblia, al Espíritu Santo, otra cosa que nunca quiso decir. En Génesis capítulo 3, en el versículo 4, se lee donde le dijo a la mujer, y seréis como Dios. Y este fue uno de los primeros engaños de Satanás. Obviamente, aquí mezclado con ciertas verdades, pero como que para que engañar a la persona. Miren lo que dijo la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, o no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y muy probablemente, quizá Eva haya entendido, voy a ser como Dios, pero no solamente en el sentido de en el conocer el bien y el mal, sino de que voy a ser igual a Dios, posiblemente. Y esta parte de la Biblia que dice que seréis como Dios, miren, en el presente está engañando el diablo a muchas personas diciendo que tú eres Dios, que yo soy Dios y todos somos dioses. Y ahí toda una serie de creencias mezcladas como no sé, la evolución cósmica de que todo es Dios, al final uno puede llegar a un panteísmo, pero la escritura no nos dice que somos dioses a todos, sino a un grupo de personas y ya lo hemos explicado la razón del por qué. Vayamos a analizar ahora si existen varios dioses o no existen varios dioses, si son ellos nuestros creadores o no son nuestros creadores. La teoría ovni, por ejemplo, los de la postura de los Anunnaki, de los reptilianos, piensan que somos creación de ellos. Y entre una de las cosas cuando yo fui
a un seminario de Alfa y Omega que se encargan o se ocupan de estos temas de los alienígenas, en el que, por ejemplo, les comento un poco, dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí, habían dice la Biblia, había nubes y había relámpagos, truenos, bocinas y temblaba el monte. Y en tal seminario se dijo que en realidad Moisés no fue a encontrarse con un dios, sino con seres alienígenas, en el que estaba descendiendo un platillo volador y las bocinas que se mencionan en el Éxodo eran como que diciendo a Moisés, levántate, tit, tit, tit. Y las nubes en realidad no eran nubes, sino que eran el polvo que estaba levantando el descenso de una nave extraterrestre. Qué imaginación, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia, no encontramos eso. Eso ya es parte de la imaginación de las personas, que van haciendo decir otra cosa a la palabra de Dios que no se encuentra. Pero cuando estamos un poco medio desinformados, hasta que podemos creer o podemos pensar a dudar. Pero tenemos que decir, a ver, leer nuevamente, ¿dice eso o no dice eso? Ahora, vamos a analizar el Génesis capítulo 1, versículo 1, que se lee en la Reina Valera 60. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijimos al principio, aquí aparece en el versículo 1 el término Elohim. Elohim, literalmente traducido dioses. Ellos leen de la siguiente manera entonces. En el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Sin embargo, no nos dicen una mentira que ya nos dijeron ahí. Si bien es cierto, dioses está en plural, como lo dijimos en algún otro video, el verbo que le sigue, el verbo bara, se encuentra en singular. Dioses creó, no dice dioses crearon, dioses creó. La explicación está en que cuando existe una discordancia entre el sujeto y el verbo, en este caso es un plural majestático. En otras palabras, está diciendo que el único Dios, el Dios magnífico, excelso, que está por encima de todo lo que podría llamarse Dios, es Dios. Esa es una sola persona. Eso se llama plural majestático. Y es como, por ejemplo, no se tiene el superlativo santísimo. Y ellos en el Antiguo Testamento dice santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Una vez, cuando yo estaba comenzando en mi conocimiento más del Señor, yo había razonado de la siguiente manera. Un santo para el Padre, otro santo para el Hijo y otro santo para el Espíritu Santo. Mas lo que no entendía es que no existe el superlativo ísimo que termina, ¿no?, en santísimo. Entonces ellos lo expresaban de esa manera, santo, 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 para ser un superlativo. En este caso lo mismo, este es un superlativo, un plural majestático que está expresando el único Dios que está por encima de cualquier cosa que puede ser llamado Dios. Ahí la respuesta, y que no te vengan a engañar, porque una vez les comento que uno de mis amigos me presentó a otro amigo y después el otro de su amigo, de mi amigo,
me empezó a hablar así de los Elohim y me dijo de aquí dice dioses crearon, o los dioses crearon los cielos y la tierra. Y le dije, sí, es cierto que nos dice Elohim, pero después, posteriormente, algo que no te dijeron y tampoco tú me estás diciendo en este momento cuando me estás hablando, es que el verbo se encuentra en singular. Y la pregunta es, ¿qué le hice? Cuando hay un sujeto en plural y un verbo en singular, ¿qué se le llama eso? Y la persona ni idea tenía de eso. Pero primeramente todo me dijo con mucha seguridad, pero no no le habían dicho la verdad de todo ese versículo que decía, de esa discordancia especialmente. Y así van ellos haciendo un collage de diferentes marcos teóricos y no respetando la Biblia de lo que dice en su contexto y a quienes se le aplica, hacen volar la imaginación. En segundo lugar, decimos, con este breve análisis que hicimos de Génesis capítulo 1, versículo 1, Elohim se aplica al único Dios, a Yahvé, el único Dios verdadero. En tercer lugar, ya también se aplica a ángeles, se aplica igualmente a ídolos. En cuarto lugar, a ídolos. De ángeles se aplica a ángeles, pero igual no está diciendo que ellos son así como dioses que van a ser, así que todos somos dioses, ¿no? Porque al final los otros dicen que todos son dioses, no solamente los seres humanos, sino también los ángeles, todos son dioses. Jesucristo mismo es un dios, Moisés era un dios, o sea, todo era, todo era un dios. Y no, si no se aplica a ángeles. En cuarto lugar, se aplica en la Biblia, estamos hablando en la Biblia, a ídolos, a dioses falsos. ¿Dónde podemos encontrarlo eso, no? Por ejemplo, lo encontramos en Génesis capítulo 35, versículo 1. 1, 2 y 4. Génesis 35, 1, 2 y 4. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban, quitad los dioses ajenos. Ahí dice en el hebreo, quiten los Elohim extranjeros, dioses extranjeros que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y en el versículo 4 dice, así dieron a Jacob todos los Elohim, todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Está aplicando a esas imágenes de diosesillos que había como Elohim, o sea, son dioses falsos. La Biblia lo llama a esos dioses falsos, porque la Biblia solamente exalta a un solo Dios y todos los demás son falsos. Y aquí está aplicando a esos ídolos falsos el término Elohim. Obviamente, en las versiones en castellano dice dioses. Pero ahí también se entiende que son dioses falsos, son dioses extraños, son dioses que las naciones o pueblos paganos crearon, pero que no son dioses en realidad. Porque cualquier persona que ha leído el Antiguo Testamento puede saber eso, que es una creencia monoteísta que muestra la palabra de Dios y no muestra una religión politeísta. Ya, antes de pasar al monoteísmo y al politeísmo, dejemos zanjado este cuarto punto que estamos tratando de que Elohim se aplica a dioses falsos. Ahí la aplicación, y también la aplicación de los Elohim, se aplica a reyes. Pero esto lo vamos a dejar
Basta con esta explicación que hemos dado para que podamos responder de esos versículos bíblicos cuando otros nos traen y nos vienen a contar todo un cuento que han armado en su imaginación y evidentemente son muy creativos y está muy bien. Pero en la Biblia, pues no se, con la Biblia no se juega, sino se hace volar la imaginación y hacer decir lo que uno quiera. Entonces, que nadie nos venga con ese cuento de que la Biblia apoya, de que somos nosotros dioses. Por otro lado, los críticos, al haber encontrado este término Elohim, dioses, dijeron que ahí había un vestigio de la religión politeísta de los israelitas. Un vestigio, es decir, como que un rastro de un politeísmo primitivo que había. Y eso es evolucionismo, porque el evolucionismo nos dice que todo partió de los dioses, o sea, de la creencia en los dioses. El ser humano, en su ignorancia, como se dijo en el anterior video que se hizo, es que como estaba en un estado animalesco, en un estado de evolución, ese hombre mono, un estado intermedio, en su ignorancia caía un rayo y se asustaba y empezaba a adorar al rayo. Había un eclipse y el sol como que se está ocultando y el sol pues decía, no, no te vayas sol, vamos a morir de frío, así algo por ahí, porque luego empezaron a adorar al sol, al rayo, a la luna. Un eclipse de luna, entonces ahí se oscurecía como que ya, pues la luna es Dios, pues que haremos algo para que no desaparezca la luz, porque el ser humano todavía estaba en evolución y era un animal que no entendía muy claramente y a todo decía Dios. Caía el rayo, se levantaba fuego, al fuego más le adoraba. Y el fuego era Dios, o sea, en su ignorancia. Esto nos viene a contar el evolucionismo. Del evolucionismo, a ver, vamos a ver, Dios mediante hablar sobre esta teoría, que es bastante, eh, y pero en este momento estamos tratando esa parte, ¿no? De ese lado también vienen a engañarnos diciendo que el ser humano en un principio en su estado de evolución, que de su ignorancia, que todo le atribuía a Dios, y en un estado de evolución, en un estado primitivo, pues era obvio de que todos hayan partido de diferentes dioses o de varios dioses, que es el politeísmo. Pero cuando ya el ser humano fue pensando mucho más, evolucionando, en el pensamiento también, aparte de morfológicamente, ya se dio la idea del monoteísmo, es decir, del politeísmo, que era algo más inferior, un pensamiento inferior, se pasó a un pensamiento religioso superior que fue el monoteísmo, es decir, la creencia en un solo Dios. Pero que no nos vengan con ese cuento, porque cuando leemos la palabra de Dios, no encontramos eso. Son ideas humanas que no nos quieren insertar, no solamente a nosotros, sino en el colegio, en la universidad, de los que están bien enterados de estas cosas. Y si nos adentramos, eso está enseñando en el colegio, en la universidad, y evolucionismo. Si bien no están enseñando de los Anunnaki, nada de esas cosas, pero sí están enseñando esta parte. Entonces, hasta acá nuestra tarea es hacer ver el error en el que están esas personas al hacer decir la palabra de Dios, al hacer decir a la palabra de Dios otra cosa distinta que nunca, jamás se encuentra eso en la escritura. Y hay que retar a esas personas para que lean la Biblia. Y no van a encontrar eso. Eso es hacer volar la imaginación o mezclar diferentes fuentes, diferentes marcos teóricos. En este caso no se adhieren al marco teórico bíblico.
Animémonos unos a otros a continuar estudiando la palabra de Dios. A los niños, a los jóvenes, a los mayores, a los ancianos, continuar estudiando la palabra de Dios, porque quieren hacer decir a nuestro Dios algo que Él nunca dijo en su palabra. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y si deseas, dale un like para que YouTube nos siga promocionando más en esta clase de estudios bíblicos que estamos haciendo. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia. Hasta el próximo video.